Buenas noches. Buenas noches. Sean ustedes Buenas noches, Miss. bienvenidos a esta nueva sesión. A ver, vamos a ver. Repíteme, no me están escuchando. Buenas noches, Miss. Buenas noches, Miss. ¿Cómo están? Espero que muy bien estén hoy día. Así es que con el ánimo de seguir aprendiendo, con el ánimo de conversar, de dialogar, ¿no? Y hagamos de este espacio un espacio de, de diálogo permanente donde ustedes ¿no? y todas compartamos nuestras experiencias, nuestras opiniones, ¿verdad? Entonces, bienvenidos y vamos a iniciar esta sesión de hoy día. Bueno, les había enviado un texto para el día de hoy, ¿sí? A ver, ¿quiénes han leído parte de ese texto? ¿Lo han revisado? ¿Lo han visto? Yo, Miss, he leído un poco. Me he quedado creo que en la página 52 por ahí. Noé, Noelia, Yo también, genial. Miss, parte de la lectura. Noé, muy bien. Gilda también había leído el texto. Bien, el propósito de leer este texto es para compartirlo el día de hoy. Vamos a tener un momento de compartir este texto. ¿De qué se trata? Van a levantar la manito y yo les voy a dar la voz, más o menos vamos a tomarnos un buen tiempo de la sesión, porque lo que vamos a hacer es que cada una de ustedes, de la parte que han leído, van a coger un párrafo, ¿sí? Los que han leído no es obligatorio para todos, pero sí es importante que todas lean, que todas pongamos de nuestra parte poder revisar los textos que nosotros les enviamos, ¿ya? ¿En qué consiste? Cada una de ustedes va a elegir un párrafo, ¿sí? Ese párrafo nos lo va a leer y nos va a decir, nos va a argumentar por qué razón han seleccionado ese párrafo. Solamente eso. Nos vamos a tomar nuestro tiempo, unos 2 minutos, 3 minutos, hasta 3 minutos como máximo, y vamos a hacer esa dinámica, ¿ya? Entonces, vamos a empezar y bueno, ¿quién dice yo? ¿Quién dice yo? A ver, prenda el
Cuando nosotros participemos en este espacio, tenemos que prender nuestra cámara, ¿no? Y levantar la manito. Muy bien. Tenemos la mano levantada de Sheila. Sheila, ¿sí? Puede ser. Buenas noches, profesora. Buenas noches, Sheila. Bueno, profesora, buenas noches con todos. Yo no he leído todo el libro, he leído, ahorita estoy recién en la parte prólogo y he leído la reseña, pero puedo sacar una pequeña conclusión de lo entendido hasta el momento, ¿no? De lo que trata más o menos el libro. Según lo que leo, bueno, habla de la rebelión de los animales contra el dueño, que en realidad pues, es una sátira, como dice ahí, al estalinismo, ¿no? Si uno se remonta a esa época, entonces nos damos cuenta que lo que nos trata de decir, en este caso, que los animales, bueno, representan pues a un grupo de personas que tienen los mismos fines, ¿no? Las mismas afinidades, digamos, de conseguir algo, pero al final digamos, la poder, ¿no? Hace que esta gente se divida y al final entre ellos se hagan daño, ¿no? Si vamos lo que habla de Stalin, que por ejemplo que fue un dictador, ¿no? Una persona que, digamos, usurpó mucho los poderes del Estado, los bancos, la propiedad privada. Entonces, es todo referido a eso, cómo la gente cuando tiene poder, a pesar que por ejemplo, en este caso se aliaron los animales al cerro, ¿no? Se aliaron, al final, por la lucha del poder se dividen y terminan matándose entre ellos, ¿no? Es lo que yo he entendido y lo asocio más o menos con lo de Stalin, ¿no? Si vamos a ese punto de la historia, ¿no? He leído solamente hasta el prólogo, es un libro que ha sido censurado, ¿no? Como todos los libros del autor, u otro libro del autor, por el hecho de tener ese corte político, ¿no? Ese corte político en contra del comunismo, más que todo. Entonces, en esa época, pues digamos, no se podía. La prensa estaba comprada, por ejemplo. En esos tiempos existía la Gestapo, que era la que se encargaba de ver qué medios hablaban en contra del Estado en el momento, ¿no? Y bueno, hasta ahí más o menos, profesora, vengo entendiendo lo que es el prólogo. No le he leído por todo completo porque el mensaje llegó a la 1 de la tarde y yo trabajo hasta las 3, profesor, y bueno, tengo muchas cosas que hacer en sí, pero sí he leído parte ¿no? El prólogo y la reseña de lo que trata. Gracias. Gracias, Sheila. Buenas noches, Miss. Muy bien, Sheila. Creo que alguien tendría algún comentario con respecto a lo que dijo Sheila. Miss, buenas noches. Bueno, de acuerdo a lo que dijo mi compañera Sheila, es cierto, ¿no? Porque esa rebelión que dice en la granja es como el poder, como el Congreso, digamos, que todos trabajan y todo lo que ellos ganan se lo lleva, por decir así fácilmente, se lo lleva el Estado, con todos los impuestos, todo lo que tenemos que pagar, ¿no? Ahí también tenemos el personaje del viejo, el cerdo, pero él a los 3 días lo matan, ¿no? Y queda en reemplazo el siguiente, su sustituto, ¿no? Que se llama Napoleón, que también incentiva a la rebelión para que puedan mantener ellos un cambio, ¿no? Y puedan obtener alguna ganancia de los que ellos les dan al granjero. Ajá. Muy bien, Noelia, gracias, Noelia. Muy bien. Gracias. A ver, ahora sí, chicas, me parece genial. Ahora vamos a ver, vamos. Vuelvo a repetir cuáles son la dinámica de este conversatorio, le vamos a llamar, ¿sí?
La dinámica es que nosotros leamos un párrafo tal como está escrito en el texto y demos nuestra opinión de ese párrafo. ¿Por qué elegí yo ese párrafo? ¿Qué me llamó la atención de ese párrafo? ¿Qué sentido encuentro en ese párrafo? ¿No? Eso es lo que vamos a hacer de hoy en adelante. ¿Listo? A ver, Gilda Rodríguez, ¿qué nos dices, Gilda? Buenas noches, sí, como usted es el párrafo, pero como ayer nos hemos matado tarde, solamente hemos seguido la reseña y el prólogo una parte, porque bien es cierto, a veces trabajamos y el tiempo no nos ha dado para leer todo el texto. Ya, Gilda, está bien, has leído el prólogo, Pero yo ¿qué párrafo digo, del lo prólogo que las de la reseña, mire, al menos yo he puesto que quiere decir que los animales se sublevan hacia el dueño, que son humanos, y que ellos se rebelan, pero fracasan después porque ellos en sí comienza su rivalidad y la envidia, y porque se presentan algunos del poder, o sea, ellos al ver que ya se pelean todos entre ellos, se aliadan con el mismo dueño, o sea, ¿por qué? A eso me llamó también un poquito, o sea que más claro que esta es lo que estamos leyendo, es lo que ellos están sublevando, o sea que los animales quiere decir que somos nosotros, y siempre va a haber, y el dueño, o sea, el que era el dueño de la granja, era el que manda, y ahí siempre va a haber un líder, siempre nosotros, como si lo van a acompañar, siempre hay un líder, y los demás somos los que escuchamos, y damos algunas opiniones, pero siempre va a haber alguien que nos va a querer guiar, siempre nosotros vamos a caer en el juego, y le llevamos, como él es el líder, el que nos dice las pautas, y nosotros muchas veces caemos y creemos, pero cuando nos damos cuenta que la persona está mal o las demás personas están mal, nosotros nos volvemos a liar con la otra persona y estamos en conflicto, no sabemos a quién creer, si a uno o al otro. Eso es lo que me da a entender un poquito esta historia, porque no lo he leído todo. Gracias. Bueno, Linda, bien, claro, eso es lo que nosotros tenemos que hacer, ¿no? Y decir y explicar y sustentar por qué me llamó la atención ese párrafo, ¿no? Y explicarlo explicar a nosotros, ¿no? A nosotros, a todos los compañeros, para que nosotros podamos sacar nuestras propias conclusiones, ¿no es cierto? Muy bien, Gilda. Ahora vamos a ver a Cintia Cajima. A ver, Cintia. Muy buenas noches. Buenas noches, bienvenida. Ya, gracias. Voy a leer el párrafo. El hambre sublevó a los animales, que ya no resistieron más. Una de las vacas rompió de una cornada la puerta del depósito de forrajes y los animales empezaron a servirse solos de los depósitos. En ese momento se despertó el señor Jones. De inmediato, él y sus 4 peones se hicieron presentes con látigos, azotando a diestra y siniestra. Esto superaba lo que los hambrientos animales podían soportar. Unánimemente, aunque nada había sido planeado con anticipación, se abalanzaron sobre los torturadores. Repentinamente, Jones y sus peones se encontraron recibiendo empellones y patadas por todos lados. Escogí esta frase porque podemos ver que la necesidad hace de que ellos se pongan de acuerdo porque en la lectura sale, ¿no? Que antes ellos no sabían si es que la rebelión iba a pasar ahora o dentro de muchos años cuando ellos ya no existieran. Pero ante la necesidad que tenían, que era el hambre, sin ponerse de acuerdo, ¿no? Actuaron y ahí fue donde ellos decidieron ya dejar que John sea su dueño, sino ellos mismos manejarse, ¿no? Por decirlo así. Entonces, el párrafo es bastante, si lo ponemos a analizar, es bastante que nos puede representar, digamos, ahora, ¿no? Como siempre hay las marchas, que cuando llegan a un punto ya donde el Estado no los escucha, ellos deciden salir a hacer que se escuche su voz, ¿no? Entonces, ese sería el párrafo que he escogido. Muy bien, Cintia, qué bueno, mire cómo ese párrafo tan corto, podríamos decir, pero el mensaje, según Cintia, ¿no? Ahora nosotros podemos de repente tomar otra forma de interpretar este párrafo, ¿no?
Gracias, Cintia, muy bien, sí. Ahora le invito a Medalit. Adelante, Medalit. Buenas noches. Buenas noches, Medalit, adelante. Buenas noches, compañeros. Les voy a dar los animales de la granja de los Jones se sublevan contra sus dueños humanos y les vencen, pero la rebelión fracasará al surgir entre ellos rivalidades y envidias, y al aliarse algunos con los amos que derrocaron y traicionando su propia rebelión en la granja fue considerada sátira del estalinismo. El carácter universal de su mensaje libra un extraordinario análisis de la corrupción que engendra el poder, el militarismo de cualquier reducido examen de las manipulaciones que sufre la verdad histórica en los momentos de transformación política. Más me gustó esto, Miss, porque la verdad he visto el video, no lo terminé de leer y estuve leyendo algunos, ¿no? Los párrafos. Y acá en la reseña informa el total de la historia, ¿no? Pude ver pues que los animales estaban cansados de que su dueño les hacían trabajar, pero les tenían de hambre. Entonces ellos cansados dijeron, no, ¿por qué estamos así? Si acá acaso en esta granja no hay abundante comida. O sea, también creo que era dejadez del dueño que más se dedicaba a tomar. Entonces, ellos decidieron reunirse y en esa reunión, como dijeron, el mayor, el cerdo mayor, dijo, ¿no? Que había soñado, tenía un sueño, entonces empezó a decir, yo ya miré pronto, pero les voy a decir que nosotros somos los animales únicos y tenemos que ser diferentes. Si aquí los enemigos son los humanos. Y así él les incentivó y ahí, como dicen, hubo sus descendientes, pero ya al inicio estaban bien, pero después ya se empezaron a dividir. Cada uno ya pensaba distinto y ahora Napoleón también hizo, como dicen, ¿no? Quiso convertirse igual que el dueño, ¿no? El señor se dedicó a tomar, también se aprovechó de las cosas, de los animales que hacían por él, ¿no? Eso es todo. Muy bien, Medalí, muy bien. Exacto, miren cómo nosotros a través de este medio, si todos leemos, entonces cómo vamos aprendiendo y asumiendo cierta posición frente a un tema, frente a una postura, frente a un nuevo conocimiento, ¿no? Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Adelante, Elizabeth Yuto. Elizabeth. Profesora, buenas noches. Buenas noches. Miss, buenas noches. Bueno, aló, ¿me escucha, profesora? Sí, perfecto. Ya. Bueno, misita, a mí la parte donde me llamó la atención y me gustó es en la parte donde, a ver, voy a dar una leída de eso. Aquí dice, ¿cuál es la realidad de esta vida nuestra? Dice, encarémonos con ella. Nuestras vidas son tristes, fatigosas y cortas. Nacemos, nos suministran la comida necesaria para mantenernos y aquellos de nosotros capaces de trabajar nos obligan a hacerlo hasta el último otoño de nuestras fuerzas. Y en el preciso instante en que ya nos servimos, nos matan con una crueldad espantosa. Ningún animal en Inglaterra conoce el significado de la felicidad o la holganza después de haber cumplido un año de edad. No hay animal libre en Inglaterra. La vida de un animal es solo miseria y esclavitud. Esta es la pura verdad. Bueno, eso es lo que me llamó la atención en realidad, a lo que yo, a conocer y las opiniones de mis compañeras. En realidad, prácticamente nosotros somos como esclavos, ¿no? ¿Esclavo de qué? Esclavo del trabajo, esclavos
del gobierno, y ya no tenemos libertad a la expresión, libertad a nuestros derechos, no nos dan esa libertad, ¿no? No nos escuchan. Y somos esclavos también, así como te he dicho que es del trabajo, trabajamos para el Estado, pero no sacamos beneficios de eso, ¿no? Por ejemplo, como te puedo decir que es nosotros damos nuestro aporte que es a nuestro AFP con la seguridad de que mañana más tarde, cuando ya nosotros ya no trabajemos, llegamos a una cierta edad de 70 o 65 años, ya estamos asegurados con ese dinero. Pero a la hora de la hora es una miseria, porque eso tampoco no nos va a alcanzar para poder, como se dice, sobrevivir, ¿no? O sea, poder costear nuestros gastos. Y somos esclavos de eso, Eso me da a entender ese párrafo, misita. Muy bien. Genial, Elizabeth. Muy bien. Eso es lo que tú crees, es lo que tú piensas. Y me parece bien. Porque aquí lo importante es que nosotros empecemos a expresar lo que nosotros creemos, lo que nosotros entendemos o el sentido que nosotros le queremos dar a cada uno de sus párrafos, ¿sí? Muy bien, Elizabeth. Gracias. Ahora le invito a Rocío del Pilar. Rocío. Miss, buenas noches. Por favor, aprender la cámara para su participación. Buenas noches, Rocío. Miss, buenas noches, compañeras, buenas noches. Miss, yo la verdad que leí las primeras páginas nada más porque no pude leer bien porque, bueno, no sé si la mayoría de ustedes saben que estoy pasando momentos difíciles con la salud de mi hijito. Pero Miss, lo poco que llegué a entender es sobre lo que los animales se rebelan, ¿no? Ante su dueño. Bueno, Miss, eso me da a entender a mí también lo que pasó antes aquí, por decir aquí un ejemplo, ¿no? Que pasó en mi pueblo, en la selva, lo que antes los pobladores, los campesinos, se rebelaron ante los jefes que eran explotados, ellos en la cosecha del caucho y del yute. Ellos trabajaban, incluso mis abuelos trabajaban y trabajaban sin descanso, pero no tenían ese beneficio que un trabajador anhela tener, ¿no? Entonces llegó un tiempo en que ellos, las personas que en la actualidad ya no existen, se rebelaron, dejaron todo, ya no quisieron hacer caso al patrón, como se decía en esos tiempos, ¿no? Ya. Ellos tomaron ya sus propias decisiones, otros abandonaron, otros quisieron emprender solos. Y entonces, eso más o menos yo llegué a entender leyendo estoy todavía comenzando a leer el texto, Eso es mi participación, gracias. Gracias, Rocío. Exactamente. El tema es que nosotros empecemos a encontrar gustos y placeres en los textos o en los libros, ¿sí? ¿Por qué? Como acaba de decirnos Rocío, ella ha leído un poco del texto, pero sin embargo, ese texto le ha remontado a un hecho real que sucedió en su pueblo. ¿Se dan cuenta? Entonces, todo lo que está escrito, ¿no? Es posible que nosotros conectemos con algunos hechos de la realidad, ¿sí? Con algunas experiencias mismas nuestras que hemos vivido, ¿no? Por eso es lo que en esta época, desde diversos espacios, se promueve la lectura, ¿ya? Muy bien, Rocío del Pilar. Muchísimas gracias. Muy buena tu participación. Ahora le invito a Evelyn de la Cruz. Evelyn. ¿Ya? No está Rocío, entonces avanzamos con
no está Evelyn, con Mary López. Sí, Miss, buenas noches, Miss. Sí, buenas noches. Su cámara, por favor. Sí, ya, Miss. Lo que he leído y lo que me ha gustado más es el párrafo de cuando los animales se sublevaron y empezaron a trabajar en el campo, en la granja, todos los animales empezaron a sentir calor, hambre, sed, porque estaban trabajando. Entonces ellos como que se querían desanimar, pero siempre los animales miraban a Boxer y Clover, que eran los dos caballos de tiro. Entonces dice, únicamente, y un parrafito que dice es, únicamente Boxer y Clover jamás perdieron el ánimo. Y todos los animalitos los miraban a ellos. Y todos los animales encontraron más inspiración en la fuerza de Boxer y en su infalible grito, trabajaré más. O sea, mientras los otros animalitos se desanimaban, el caballo gritaba fuerte y decía, trabajaré más. Entonces me gustó eso porque a veces nosotros, cuando hay un problema, se nos presentó algo y nos salió mal, nos desanimamos. Entonces debería ser que ese problema o esa situación mala que nos encontremos debería animarnos para volver a empezar otra vez, levantarnos más y gritar como Clover, trabajaré más. Bueno, eso he entendido, Miss, y me gustó eso. Muy bien, Mary. Gracias, Muy Miss. bien. Muchísimas gracias. Yo creo que las reflexiones que nosotros vamos haciendo a partir de los textos que leemos es muy importante. Y cómo la lectura de esos textos a nosotros nos lleva de repente a hacer cambios, ¿verdad? Decir, bueno, si eso sucedía ahí y eso sucede en la realidad, entonces podemos hacer tal cosa. Esa nos lleva a nosotros a hacer propuestas de cambio, ¿no es cierto? Muy bien. Ahora, por último, invitamos a Jacqueline, ¿no? Jacqueline Aguirre, a dar su presentación y con ella estamos finalizando este momento, ¿sí? En el momento de la lectura. Buenas noches. Disculpe que le interrumpa. Usted me hace un momentito, si no es que estoy en trabajo y pude dar una cita para poder participar. No sé si me podría dar la oportunidad después de la compañera de poder también tratar de... Está muy bien. Adelante, Jacqueline. Bueno, sí, buenas noches, ¿me escucha? Sí, claro, perfecto, lo escucho, Jacqueline. Adelante con tu cámara Bueno, encendida, por favor. Parte de esta obra, ¿no? Cámara encendida, Jacqueline. ¿No está prendido? No está prendida. ¿Sí? Ahora sí. Okay. Ahora sí. Bueno, algo que yo he podido rescatar en cuanto a toda esta obra es cómo es que los animales se rebelan contra los seres humanos tiranos, ¿no? El autor está tratando de decirnos que muchas veces el ser humano es capaz de ser tan cruel, ¿no? De llegar a tantos extremos y que en cualquier momento se podía desatar esto, ¿no? Los animales se reunieron para poder defender así sus derechos, formaron, ¿no? Claro que es una fábula que nos está tratando de hablar en cuanto a lo que pasó allá, ¿no? En cuanto a lo que pasó en esta parte de este país, ¿no? Es una fábula y la novela de La Granja es que expulsan a los humanos tiranos, crea un sistema de gobierno propio que acaba convirtiéndose en otra tiranía brutal, ¿no? Fue terrible el desenlace, pero nos llega a la mente de que como seres humanos, tenemos que cambiar, que ser mejores con nosotros mismos, porque vemos cada caso, cada cosa actualmente, que el ser humano se ha olvidado de amar a los demás seres humanos, ¿no? Que debemos de cambiar y de ser mejores, ¿no? Que aún hasta los animales piensan y sienten, ¿no? Gracias. Gracias, Jacqueline. Muy bien. Como la reflexión que nos hace Jacqueline me parece muy, muy interesante porque
así como las otras compañeras, ¿no? Ella, desde su punto de vista, ella está viendo cómo cada persona es capaz de aportar para la transformación, ¿no? Para el cambio, para mejorar, sobre todo mirando el bien común, ¿no? Qué importante. Jacqueline, muchísimas gracias. Ahora sí le invitamos a Evelyn de la Cruz y con ella cerramos. Evelyn, adelante. Buenas noches. Disculpe Buenas que no encienda la cámara, pero en verdad mi trabajo no me lo permite. Ya. Yo en verdad no he podido leer muy bien el libro, he leído un poco salteado, pero sí pude ver un video donde podía relatar parte de la historia, así que de ahí más o menos es lo que he podido entender, ¿no? Lo que trata el libro es sobre una granja, ¿ya? Una granja donde había una mala administración en esta granja. Había un personaje, se puede decir principal, que era un cerdo, que era el zar, cerdo que se le llamaba, que un día se le ocurrió una idea muy descabellada, ¿no? Que era tomar la granja, apoderarse de la granja con el resto de los animales, porque los humanos eran abusivos con ellos, o esa es la idea que él tenía. No eran considerados con los animales. Entonces, un día después de que granja, dos líderes prácticamente, ¿no? Napoleón y Snorborg, lo cual tenían ideas distintas. Snorborg quería el progreso de la granja, quería hacer un molino para tener electricidad. Sin embargo, Napoleón no quería, él quería gobernar, pero sin sacrificar, ¿no? Sin esforzarse, sin dar nada. Entonces, Napoleón crió un ejército de perros y con eso atacó a Snorborg para poder él tomar el poder. Con el paso del tiempo, Napoleón quiso retomar la idea de Snorborg del molino para poder hacer electricidad, pero ahí los animales se dieron cuenta que no eran iguales que los humanos, que les faltaban un montón de capacidades para poder realizar el mismo tipo de trabajo, por lo cual se dieron cuenta que sí necesitaban la ayuda de los humanos y trabajando, pudieron hacer el molino hasta que un día, bueno, hubo un pequeño, y el molino se echaron a Snorborg, ¿no? Entonces, al final, los cerdos se hicieron como semi-humanos, caminaban en dos patas, se vestían igual que los humanos, y volvíamos como al principio de la historia, ¿no? Ya los humanos no eran los maltratadores, sino los mismos animales maltrataban a los mismos animales. Lo que yo pude entender de eso, de que de lo que pude ver del video, de que esto mucho de lo que fue la caída, hemos visto muchas películas de la Unión Soviética, del maltrato que hubo en ese tiempo, el abuso que eran restringidas las personas de dar su opinión, de poder expresarse, y que los cerdos o los animales que aparecen o que sobresalen en esta lectura es representado por cada personaje de esta pequeña, pues no, ¿cómo le puedo decir? De esta pequeña anécdota de nuestra historia. Entonces, así, eso es lo que yo he podido entender, del video. Mil disculpas, no he podido terminar de leer el libro, he leído unas cuantas hojas, pero no lo entendí. Gracias Evelyn, sobre todo por la sinceridad de haber leído, de habernos dicho de que viste un video. Lo importante cuando vamos a leer un texto, ustedes no saben todo lo que podemos descubrir por nosotros mismos cuando leemos un texto, ¿sí? El video que nos da un resumen, nos da su mirada del que está transmitiendo. Sin embargo, es muy importante que nosotros agarremos el texto. No importa una hoja, 2 hojas, no leer, no importa, pero es importante que nosotros mismos busquemos ese sentido en ese texto, ¿sí? Eso es lo importante, eso es lo exquisito de leer textos, ¿ya? Entonces, como ustedes nos han compartido, yo también voy a compartir
un párrafo que yo también escogí y que me llamó la atención, ¿ya? Voy a leerles también, ¿ya? Dice así el párrafo que yo escogí. Varias noches por semana, cuando el señor Jones ya dormía, celebraban reuniones secretas en el granero, en cuyo transcurso exponían a los demás los principios del animalismo. Al comienzo encontraron mucha estupidez y apatía. Algunos animales hablaron del deber de lealtad hacia el señor Jones, a quien llamaban amo, o hacían observaciones elementales como el señor Jones nos da de comer. Si él no estuviera, nos moriríamos de hambre. Otros formulaban preguntas tales como ¿qué nos importa a nosotros lo que va a suceder cuando estemos muertos? O bien, si la rebelión se va a producir de todos modos, ¿qué diferencia hay si trabajamos para ello o no? Entonces, ¿por qué cogí este párrafo? Porque cuántos de nosotros, ¿no? Cuántas de las personas, cuántos de nosotros que existimos, ¿no? Siempre nos acomodamos, ¿sí? Somos medios cómodos, no queremos salir de ese confort y nos contentamos, como podría decir, con lo que tenemos y no somos capaces de romper con algunos esquemas, ¿no? Y poder transformar esos esquemas. A veces somos muy conformistas, ¿no? Por eso recalco esto, ¿no? Que dice, ¿no? Si la rebelión se va a producir de todos modos, ¿qué diferencia hay si trabajamos para ello o no? O sea, entonces, eso es lo que me llama la atención de este texto, ¿no? Que al revisar este párrafo nos invita a buscar cambios, porque si nosotros nos conformamos con lo que tenemos, entonces ¿cómo podemos buscar desarrollo? ¿Sí? O si estamos, ¿qué le digo?, sujetos a solamente alguna situación donde, por ejemplo, un trabajo, y en ese trabajo no importa aunque gane poquito, no importa porque ya pues no tengo otra oportunidad, seguimos en lo mismo año tras año y no cambiamos, no tratamos de mejorar. O en la escuela somos profesores, ¿no? Y seguimos enseñando de la misma forma, no buscamos otros elementos para poder aportar a que mi escuela se transforme, que mis niños aprendan de diferentes formas, ¿no? Entonces, por eso me llamó la atención este párrafo. ¿Ya? Entonces, bien chicos, bien. Entonces, el propósito de este espacio de compartir esta lectura tiene otro propósito más grande, ¿no? Entonces, yo voy a compartir con ustedes. Darío, sí, ¿qué tal? ¿Cómo están? Esta parte, muy bien. Empezamos con la lectura La rebelión en la granja. Nosotros hemos seleccionado un párrafo y sobre ese párrafo nosotros hemos dado nuestros puntos de vista. ¿Y a qué espacio se refiere esto? ¿A qué tema vamos a hablar a partir de esto? El tema es tertulia literaria dialógica. ¿Qué quiere decir una tertulia literaria? Es lo que nosotros hemos hecho. Hemos compartido una lectura. Y al compartir esta lectura todos hemos aprendido. Estaremos de acuerdo con algunas posturas de nuestras compañeras, pero tampoco podremos estar de acuerdo, ¿no? Eso es lo que nos permite realizar esta tertulia. Y si nosotros trabajamos esto en la escuela, en la casa, en la comunidad, entonces va a favorecer un aprendizaje en equipo, en conjunto, un aprendizaje entre personas, ¿no? Donde todos tengamos la oportunidad de aportar, de dialogar, de decir mi opinión, ¿no?
en relación a un tema o a un texto. Entonces, para continuar con esto, por ejemplo, voy a empezar con esto, con esta frase, ¿ya? Dice, sabemos que para educar en el siglo XXI es necesario que cada pueblo sea una escuela, cada calle una clase, cada casa un taller de civismo, cada ciudadano un maestro, y cada maestro uno de los ciudadanos más respetables y más respetados de la sociedad, ¿sí? Eso es lo que nosotros debemos buscar, ¿no? Dice, cada ciudadano más y cada maestro, uno de los ciudadanos más respetables y más respetados de la sociedad. ¿Cómo hacemos que los maestros recuperen ese sitio en la sociedad? Es aprendiendo. ¿Y cómo vamos a aprender? Vamos a aprender en una comunidad de aprendizaje, ¿sí? Porque solos no vamos a poderlo hacer. Avanzaremos, sí, algo, pero no como debe ser, como la sociedad actual nos exige. La sociedad actual nos exige ser competentes, ¿ya? Y por lo tanto, la tertulia literaria, dialógica, nos ayuda, ¿no?, a nosotros como maestros, como seres humanos, a aprender, pero no aprender solo, sino aprender en comunidad. Bien. Entonces, ¿qué son las tertulias dialógicas? Las tertulias son actividades culturales y educativas que vienen desarrollándose desde más de 20 años en la escuela de adultos, ¿ya? Los resultados, dice, son interesantes porque están logrando que personas que no han leído ningún libro lleguen a disfrutar de las obras de la literatura clásica universal. Y las personas que participan vivencian un proceso de transformación, ¿sí? ¿Se dan cuenta? Entonces, si nosotros trabajamos las tertulias dialógicas, literarias dialógicas, entonces vamos a potenciar nuestro aprendizaje y sobre todo nos permite desarrollar nuestra oralidad, nuestra competencia oral. ¿Por qué? Porque es un permanente compartir de ideas. Entonces siempre estamos hablando porque estamos compartiendo. No estoy callada. Todos deben, en ese espacio, todos comparten sobre el libro que están leyendo. Por ejemplo, hoy día hemos compartido, ¿no?, esta lectura sobre la rebelión en la granja, ¿no? Entonces cada una ha puesto ha escogido o ha seleccionado su párrafo y sobre eso nos ha dado sus argumentos, el porqué. Y todas hemos escuchado, entonces nosotros mismos estamos tomando, estamos comparando, relacionando, entonces eso hace que nosotros también tomemos una posición. Y seguramente que alguna de ustedes, o muchas, o todas, espero que así sea, llegando a casa, terminando esta sesión, vamos a ir y vamos a continuar leyendo ese texto, ¿sí?, ese libro. Muy bien, entonces, las tertulias literarias se dan en un espacio, como les digo, en un espacio donde se comparte lectura. Es una comunidad de aprendizaje, ¿ya? Porque no se suele. Entonces, esta comunidad de aprendizaje permite ¿qué? ¿Qué nos permite a nosotros como profesores, como estudiante, como padre de familia o como ciudadano? ¿Qué nos permite? Mire todo lo que nos permite el aprender en forma colectiva, podríamos decir. ¿Cuáles son esos fundamentos teóricos? El diálogo igualitario, inteligencia cultural, aprendizaje instrumental, solidario, igualdad de las diferencias, creación de sentido, transformación, ¿ya? Mire todo lo que nosotros podemos lograr si nosotros proponemos estas tertulias literarias en nuestra escuela, en nuestra casa. Hoy día, digamos, en nuestra familia, vamos a decir, vamos a leer un libro, todos leemos, y a la hora de la cena o a la hora del almuerzo o como sobremesa, empezamos a hablar sobre un libro.
¿no? Así como lo hemos hecho hoy. ¿Cómo sería, no? ¿Cómo sería el cambio? Espero que ya se estén preguntando, ¿no? Esperen que ya nos estamos preguntando. Entonces, frente a eso, por ejemplo, dice el diálogo igualitario, dice, ¿qué logramos con respecto al diálogo igualitario? Dice, los aportes son válidos en función de su argumento. Todos aportan, no hay expertos y aprendices. ¿Se dan cuenta? Entonces acá el libro, libremente hemos cogido un párrafo y todos somos los expertos en ese párrafo. ¿Por qué? Porque yo lo he leído, lo he revisado muy bien, he repensado y he dado mi opinión al respecto. ¿No? Todos somos expertos en lo que estamos diciendo. Y todos somos aprendices también, a la vez. ¿No? Entonces, no es que yo sé más y tú sabes menos. No hay, en estos espacios no hay eso. Todos estamos en las mismas condiciones. ¿Y qué implica el diálogo igualitario? Implica pasar de la organización jerárquica de la escuela a generar espacios de diálogo libres e igualitarios. En la familia, en un espacio en la comunidad, en la escuela. Todos, o sea, cuando nosotros, si yo propongo una sesión de tertulia literaria en mi aula, entonces todos los niños y el maestro nos convertimos en iguales condiciones. No es que el profesor sabe más, porque el libro lo estamos leyendo todos. Todos le damos una interpretación o le encontramos sentido o tenemos diferentes opiniones. ¿Por qué? Porque tenemos diferentes experiencias, ¿no? Y diferentes conocimientos. Entonces, esa es mi base para yo darle un sentido al texto que estamos leyendo. Y eso es válido, ¿no? ¿Se dan cuenta? ¿Alguna pregunta al respecto? Si no hay preguntas, continuamos. Ahora viene la inteligencia cultural. ¿Por qué hablamos que una tertulia, el aprendizaje en comunidad, ¿no? nos ayuda a desarrollar la inteligencia cultural? ¿Qué significa esto? Dice, capacidad de resolver problemas. Generalmente tratamos de hablar desde nuestra inteligencia académica. Sin embargo, las tertulias permiten hablar desde la inteligencia práctica y comunicativa. ¿Se dan cuenta? En este momento me trae a la memoria una de las compañeras que nos habló desde que vive en la selva. Ella nos transportó, su párrafo con una experiencia de sus abuelos, donde dice que era en el tiempo de los caucheros, ¿no? Que iba el patrón y eran como esclavos, pero en un momento llegaron y se rebelaron, ¿no? Entonces, como dice, ¿no? Permiten hablar desde la inteligencia práctica y comunicativa, ¿sí? Desde la praxis, o sea, desde la experiencia, ¿no? De hechos que han sucedido. Empezamos nosotros a hablar y a relacionar. Dice, sí, pues en la granja ahí se rebelaron los animales, pero en este hecho se rebelaron las personas porque eran como esclavos. ¿Se dan cuenta? Entonces, esas experiencias enriquecen el texto que vamos leyendo, ¿sí? Por eso les digo, qué rico, qué placer es leer el texto. Y nosotros mismos darle el sentido a ese texto desde mi experiencia, desde mi conocimiento, desde mi saber. No solamente vamos a hablar de lo académico, sino desde la experiencia te permite hablar y comunicar esa experiencia a otros que me están escuchando. Entonces los otros, ¿cómo lo van a coger? ¿No? Entonces, eso es lo que se busca con estas tertulias dialógicas. Ahora, les
yo les hablaba de la transformación y una de las compañeras también lo dijo, ¿no es cierto? ¿Lo dijo sí o no, mis estimadas estudiantes? ¿Cómo nosotros después de mirar eso, cómo no queremos cambiar? ¿No queremos quedar en el mismo lugar? No, queremos cambiar. Entonces, eso es transformar. La lectura, solamente leer un texto, por ejemplo, en este caso, nos lleva a repensar en cómo cambiar algunos hechos o algunas que están sucediendo en la actualidad, ¿no? Eso es lo que nosotros tenemos que buscar, este compartir de lectura, ¿no? Por eso dice, es un proceso que permite crear la necesidad de transformar las condiciones del contexto. Exige mayor coherencia entre los conocimientos que se van construyendo y la práctica diaria. Cambiar es difícil pero posible. Debemos insistir sobre la posibilidad de cambiar a pesar de las dificultades. La cuestión está en cómo transformar las dificultades en posibilidades. ¿Quién nos dice eso? Paulo Freire. ¿Sí? Paulo Freire. Él habla sobre la educación, ¿no? La educación comunitaria. Entonces, él fue un pedagogo brasileño, ¿no? que durante toda su vida luchó por transformar la educación en Brasil, ¿no? Entonces, tiene muchos libros, ¿no? Y esto está en la pedagogía transformación de la pedagogía, pero tiene un libro muy, muy interesante que ustedes deberían leer, que es La pedagogía del oprimir. Y me lleva a colación este libro de la pedagogía del oprimido con la lectura el párrafo que yo les he leído, ¿no? En esta lectura dice que ¿por qué las personas no quieren aprender a leer y escribir? Ya las personas adultas, ¿no? ¿Por qué no quieren? ¿Por qué se niegan a aprender a leer y escribir? Porque no quieren asumir su responsabilidad de su propio desarrollo. Porque sabemos que las personas cuando son pobres generalmente siempre están esperando que alguien le dé algo para seguir viviendo. Pero si deja de ser pobre, ¿no? Si deja de ser pobre, entonces ya no va a recibir lo que recibía antes. Entonces no, y eso oprime, eso hace que no desarrolles. Entonces es igual que algunos animales que estaban pensando, ¿para qué? ¿No? ¿Para qué? Si el señor Jones me da de comer, ¿no? Entonces, ¿cuántos de nosotros no queremos avanzar porque estamos esperando que alguien nos dé para seguir sobreviviendo, pero no para vivir adecuadamente? ¿Qué implica la transformación? Dice, pasar de la cultura de la queja a la transformación. Eso implica ya no estar quejándonos, no me dan, no me llega, no es, señores. Nosotros, como seres humanos, tenemos que buscar desarrollarnos nosotros mismos para poder buscar el desarrollo de nuestra comunidad, de nuestro hogar primero, luego de nuestra comunidad y finalmente de nuestro país, ¿no? Estos espacios de compartir de literatura nos da la oportunidad de soñar con otros, ¿no? Si estamos compartiendo un texto, un libro, estamos leyendo, estamos entendiendo el sentido de eso, entonces entre todos podemos sacar conclusiones y decir, pues, mire, podemos hacerlo, ¿sí? Podemos hacerlo. Entonces, estos espacios que dan esto, ¿sí? ¿Algunas preguntas? Hagan las preguntas que deseen, estimados estudiantes, ¿sí? ¿Alguna pregunta? Seguimos. Aprendizaje instrumental.
¿Qué nos dice sobre este punto? Dice, nos permite adquirir conocimientos académicos y recursos que nos sirven como instrumento para la práctica diaria o acceder a otros conocimientos. A ver, yo le preguntaría a uno de ustedes, a ver, ya vamos compartiendo, ¿ya? Aline Enríquez, a ver, Aline, díganos usted. Aline. Aline hoy día no quiere hablar. Alison Ozambela. Alison. Sí, mi, te escucho. Alison. Dice. ¿Me escucha? Lea usted el parrafito que está ahí. El primer párrafo. ¿Qué entiende usted por ese párrafo? Dice, nos permiten adquirir conocimientos académicos y recursos que nos sirven como instrumentos para práctica diaria y acceder a otros conocimientos. Bueno, a lo que yo puedo entender, me dice, es que podemos aprender y tomarlo en práctica. Cosas buenas, Claro. positivas. Exactamente. Gracias, Alison. Exacto, ¿no? O sea, todo lo que yo encuentro en un texto, en un libro, entonces me va a permitir tener como un recurso para yo en cualquier momento que necesito, puedes y cojo ese aprendizaje, ¿no?, que yo he sacado del texto, del libro, ¿no?, o de esa obra. Entonces dije, recuerdo que leí tal texto y vi tal cosa. Puedo hacer eso. Entonces se convierte en un instrumento, ¿no?, para seguir aprendiendo, para seguir haciendo más cosas, ¿no?, para seguir mejorando, ¿sí? Eso es lo que nosotros, por eso se habla de aprendizaje instrumental, porque todo lo que yo aprendo, leyendo, compartiendo, se convierte en un recurso, se convierte en un instrumento para continuar aprendiendo. Entonces, si nosotros no leemos, ¿qué puede suceder con nosotros? ¿Solamente podemos aprender con lo que la profesora me dice? No, porque este espacio es pequeñito, cortito. Entonces yo tengo que seguir aprendiendo a través de mi lectura, a través de la búsqueda de nuevos conocimientos. Y si lo hacemos en equipo, en una comunidad, ese aprendizaje va a ser mucho más rico, más interesante. Entonces, ¿qué implica esto? Dice, pasar de los currículos de felicidad a currículos de máximos. ¿Qué querrá decir esto, Alison? Pasar de los currículos de felicidad a currículos de máximos. ¿Qué querrá decir esto, Alison? Bueno, a lo que yo puedo entender, pasar de currículo a la felicidad al currículo al máximo, o sea, seguir buscando, seguir aprendiendo, superándose como personal, profesional. Eso es lo que yo puedo entender, Miss. Muy bien, Alison, muy bien. Por supuesto, dicen, alguna vez ya nos sentimos satisfechos, ¿no? Sentimos satisfacción de saber lo que sabemos. Ya estamos contentos. Pero luego dice, pasamos a un currículo de máximos. O sea, de éxitos, de potenciar nuestras propias capacidades. ¿Sí? Empezamos a crecer, ¿no? Por eso al final dice, creer que se puede. Tenemos que creer en nosotros mismos. Pero ¿cuándo vamos a creer en nosotros mismos? Si estamos como algunos animalitos de aquí,
¿no? Esperando que alguien me dé de comer. O alguien que haga las cosas por mí. No podemos, ¿no es cierto? Entonces tenemos que seguir aprendiendo. Muy bien. Gracias, Alison. Creación del sentido. A ver, vamos a otra compañera. A ver, vamos a ver. Aura Vanessa Varela Alvarado. Aura. Disculpe, sí, dígame. Muy bien, Aura. Prenda usted su cámara. Ahora, muy bien, Aura. Lea usted el primer párrafo. ¿Qué dice? Ya, ahora, a ver, lea usted este párrafo. Ah, no. Logran dotar las nuevas significados a sus vidas. Reiterativas los significados que adquieren de forma crítica. De forma de sus valores sociales, negocios de relaciones con otros. ¿Y eso qué significa para usted, Aura? Aura, ¿qué significa eso para usted? Que mediante el diálogo llegan a una conclusión. Ya. A ver. Donde pueden, mediante su diálogo, cada uno puede dar sus criterios propios, Miss. A ver, ¿alguien más? Gracias, Aura. ¿Alguien más desea dar su opinión al respecto? Sí, yo, Miss. ¿Cuál es su nombre? Fresia. ¿Fresia qué? Ávila. Muy bien, Fresia. Adelante, Fresia. Sí, lo que yo quiero dar a entender, Miss, que cada uno tiene criterios propios, tiene unas nuevas ideas, nuevo significado, y también quiero dar a entender que acá también se da a entender que uno tiene su forma de valores, su sociedad, y en lo valor ético y social. Muy bien, gracias. Gracias, Fresia. Muy bien. Gracias, Fresia. Claro, dice, creación de sentido. ¿Qué puede eso? ¿Qué nos quiere decir creación del sentido? Es que nosotros, a partir del intercambio de los textos, de una lectura, nosotros... Profesora, ¿Sí, disculpe. Sheila? Puede ser que también nos lleva a la reflexión después de haber escuchado todos los puntos de vista, digamos, los cuales en algunos podemos discrepar, en otros no podemos estar de acuerdo, pero al final nos lleva a la reflexión, ¿no? Pensar acerca de, ¿no? Y bueno, ¿no? Como dice ahí, negociar las relaciones con otros, ¿no? Claro. Y ya nos lleva a la parte de comunicación con lo que venimos viendo en otros trabajos, ¿no? Hablaba, por ejemplo, de todo lo que es la opinión, los discursos. Al final todo se va anexando, todo lo que vamos trabajando con esto, ¿no? De las relaciones con las personas, ¿no? Claro. Bueno, es lo que yo trato de más o menos entender. Ya, muy bien, claro que sí. Muy bien, Sheila. Esto es... los textos, como hablamos antes, a veces relacionamos con nuestras experiencias de vida.
Entonces, al relacionar lo que estoy leyendo con eso, con la experiencia, entonces hacemos un contraste y nosotros le decimos, ¿no? Entonces esto podría haber sido mejor si lo hubiera hecho de esta manera. Entonces, eso es encontrar sentido. Entonces, a partir de las lecturas que hacemos, del compartir, de los significados que le va dando cada persona, nosotros podemos transformar, hacer cambios en nuestras actitudes, en nuestras acciones, ¿no? Pero lo hacemos de una manera crítica. No simplemente digo, ya, cambio porque me gusta. No, hacemos en ese momento estamos haciendo una reflexión crítica. De repente nos estamos autoevaluando, nos estamos revisando interiormente, de acuerdo a mis actitudes, a mis acciones, estamos haciendo eso. Entonces eso nos ayuda este proceso, este espacio, ¿no? Entonces, ¿qué implica creación de sentido? Dice, lograr que nuestros alumnos y alumnas se encuentren sentido a aprender y con nosotros encontremos sentido el acto de enseñar. Este proceso es mágico y placentero. Entonces, cuando le encontramos ese sentido y conversamos y tenemos la misma oportunidad, entonces se convierte en ese espacio mágico y en ese espacio placentero. ¿De acuerdo? Entonces hagamos que el compartir con mis estudiantes se convierta en eso, ¿no? No en un simple de que, mira, ¿sabes qué, estudiante? Escúchame. Lo que yo te voy a decir, eso es lo que tienes que hacer. No, señor. Hagamos que los estudiantes tengan sus propias conclusiones, que nuestros estudiantes adquieran sus propios significados a partir de la comprensión de un texto, ¿no? Porque son personas, son ciudadanos, tienen derechos, ¿no? Por lo tanto, como están aprendiendo, tienen el derecho de buscar en esos textos sus propias interpretaciones. No lo que se le imponga desde la persona adulta. Lo que nosotros tenemos como maestros, tenemos que promover en nuestros estudiantes es esa reflexión. Por eso en ese momento nosotros vamos a permitir que ellos desarrollen ese pensamiento crítico. Solidaridad. ¿Por qué se desarrolla la solidaridad con las tertulias dialógicas, las tertulias literarias? Dice, porque se aprende compartiendo conocimiento. El aprendizaje dialógico promueve comportamientos y acciones solidarias, ¿sí? Porque todos estamos participando en igualdad de condiciones. ¿Sí? ¿Y qué implica? Implica pasar del discurso de la solidaridad a la puesta en práctica en todos los momentos de espacio. O sea, no dice, yo soy solidario, soy solidario. No, soy solidario, pero no de palabra. Soy solidario en la práctica, en la vida misma. ¿Sí? Y eso nos va a permitir estos espacios de compartir. ¿Sí? Igualdad en las diferencias. Mira. Hablemos de igualdad, dice. Alojamiento en la residencia, ¿no? ¿Qué quiere decir igualdad de las diferencias?
Dice, la verdadera igualdad es la que respeta las diferencias. ¿Sí? O sea, seguramente que muchos de nosotros tenemos diferente posición política. Diferente. Somos diferentes. Al momento de leer esta obra, por ejemplo, la rebelión de la granja, cada uno mira desde esa posición política. Entonces cada uno le vamos a dar una interpretación diferente. Y nosotros tenemos que saber respetar esa forma de pensar. No estamos de acuerdo, está bien, no estamos de acuerdo, pero tenemos que respetar. Tengo que saber argumentar mi respuesta, mi posición, mi postura, pero sin tratar de maltratar o hacer sentir mal al otro, ¿no? Tenemos que saber respetar esas diferencias, ¿sí? Dice, por eso esto permite profundizar en los temas y establecer más interacciones que aumentan y enriquecen el intercambio y la reflexión compartida. ¿Qué implica la igualdad de las diferencias? Pasar de prácticas segregadoras a prácticas inclusivas. ¿Sí? ¿Qué quiere decir prácticas segregadoras? Aquellas que te marcan diferencia, aquellas que te separan, aquellas que te ponen, ¿no?, un cliché, tú eres tal, tú no puedes estar acá, no. Entonces estas prácticas hacen que todos nos incluyamos, todos seamos partes de. Entonces, estas prácticas literarias, ¿cuáles son las ventajas en el aula? Dice, mejora la competencia lingüística y comunicativa. Por eso se les estoy presentando el día de hoy como una estrategia, como una oportunidad para el desarrollo de la competencia oral. ¿Sí? ¿Nosotros en qué estamos? En el curso de desarrollo de la competencia oral. Entonces, si no hablamos, si no compartimos, entonces, ¿cómo podríamos desarrollar esa competencia? Y esto ayuda y se mejora la competencia lingüística y comunicativa. Aumentar la autoestima y las expectativas en relación con las posibilidades de aprendizaje. Valorar y respetar las ideas y sentimientos propios y de los demás. Mejorar el diálogo entre el alumnado y entre alumnado y profesorado. Potenciar el desarrollo ético y los valores de respeto, solidaridad y compromiso con la realidad personal, cultural y social. Contribuir a la construcción colectiva de lectores y lectoras con capacidad crítica. Potenciar hábitos lectores. Más que hábitos, yo diría potenciar el placer el disfrute de los textos. Eso es lo que nosotros tenemos que buscar. Porque si yo leo por hábito, es por costumbre. Y leer no debe ser solamente por costumbre, sino yo tengo que leer para encontrar, pues eso es lo que hemos hablado anteriormente, ¿no? Buscar transformar, buscar sentidos, ¿no? Buscar transformación, para eso debo leer, ¿no? Ventajas en el aula. ¿Cuáles son las ventajas? Dice crear un espacio compartido de profesionales. Por ejemplo, hoy en día, desde la propuesta ya del desarrollo de competencias, no solamente busca desarrollar la competencia del estudiante, sino también busca el desarrollo de la competencia del maestro, de los docentes. Entonces, desde ya como propuesta de la gestión institucional, cada escuela debe tener organizadas sus comunidades profesionales de aprendizaje. ¿Sí? ¿Y qué es una comunidad profesional de aprendizaje? Es un espacio donde se reúnen todos los maestros para aprender. ¿Ya? Entonces, esto aporta a esos espacios.
¿Por qué? Porque va a crear un espacio compartido, dice, de profesionales. Favorecer el análisis e intercambio de prácticas docentes. Aprender a respetar y valorar la diversidad de realidades personales y profesionales. Aprender a participar dialógicamente. Visualizar distintos estilos y prácticas educativas. Dar significación a textos pedagógicos compartiendo palabras. Construir redes de colaboración y reflexión que nos permitan sentirnos acompañados en complicidad con otros. ¿Se dan cuenta? Entonces no solamente van las tertulias literarias, dialógicas, no solamente es para leer y ya, y despedirnos y chao, ¿no? Sino que ayudan a construir esas redes entre maestros, ¿no? Y poder seguir aprendiendo, ¿no? Seguir aprendiendo en conjunto. Eso es lo que busca, puede ayudarnos si nosotros ponemos en práctica esta estrategia. Metodología de las lecturas literarias, dice, se basan en el aprendizaje dialógico, que tiene como base los argumentos y la experiencia cotidiana de los participantes. No se pregunta ni enseña, simplemente, ¿no? Simplemente se aprende conjuntamente compartiendo palabras. Se construye el significado a los textos a partir de las diferentes interpretaciones de las personas participantes. Como hoy, ¿no? Cada una ha escogido el párrafo y le ha dado su propia interpretación. De repente yo no estaba de acuerdo, yo le estoy dando otra interpretación, ¿no? Si estamos en una presencial, de repente podría haberle conversado y dialogado y le hubiera dado a conocer mi punto de vista, ¿no? Pero eso permite nosotros hacer, pues, aquí también lo hemos podido hacer, pero el tiempo a veces no gana, ¿no? Entonces, pero eso sí, todo lo que se da en esa situación de diálogo nos ayuda a cada uno de nosotros a darle mayor significado a la idea que se está poniendo en común, ¿no? Y finalmente, la dinámica de la tertulia, ¿cómo se da? ¿Cómo se hace esta tertulia? Dice, yo en esta oportunidad yo les he enviado el texto, pero sin embargo, dice, para nosotros realizar esta actividad, ya sea en mi casa, en la escuela o en cualquier espacio donde nos podamos reunir varias personas, entonces se debe primero entre todos elegir un texto, ¿no? Por eso tenemos que ser democráticos, elegir un texto. Se decide entre todos los capítulos o páginas que se leerán para una siguiente sesión. Los participantes adquieren una serie de compromisos, por ejemplo, debemos traer el libro porque tenemos que leer, ¿no? Leer las páginas acordadas, marcar por lo menos un párrafo o un trozo de lo leído, ¿no? Todas las personas tienen capacidad de participar. Las tertulias literarias se debe desarrollar en un clima de libertad, ¿sí? Entonces, ¿por qué es un clima de libertad? Porque así me da la oportunidad de participar, ¿sí? Nadie, no te limita. Se harán normas, ¿no? Se elaborarán normas, habrá alguien que dirija, ¿no? Pero todos tenemos la misma oportunidad de participar, ¿sí? Entonces, creo que esta es otra estrategia que les he traído como parte del desarrollo de las competencias orales. Bueno, preguntas, para cerrar, preguntas, ¿ya? Y si ya no hay preguntas, creo que ya estamos terminando la sesión. ¿Alguna consulta? Yo les voy a enviar un texto para que ustedes lean con respecto a este tema, ¿ya?
sea, siempre de hoy en adelante, al tema que estamos tratando, voy a enviarles una lectura. Creo que deben leerla, porque a partir de esos textos que los voy a enviar, van a venir las evaluaciones, ¿sí? Vienen las evaluaciones. Listo, chicas. ¿Alguna consulta, pregunta? Si ya no hay nada, nos despedimos. ¿Todo claro? Muy bien. A ver, muy bien, me parece bien. Si no hay preguntas es que lo han entendido bien y espero que terminen de leer el texto, porque es bien bonito, ¿no? Es muy bonito. Y a la próxima les compartiré otros textos, ¿ya? Y de repente en algún otro momento vamos a hacer otro tipo de dinámica, ¿ya? Listo, chicos. Bueno, me despido de ustedes, buenas noches y nos estamos viendo el siguiente martes. Que les vaya muy bien, cuídense, buen fin de semana, ¿sí? Gracias, Cristina. Bendiciones. Buenas noches, Profesora. Buenas noches. Hasta luego, Miss. Hasta luego, Miss. Hasta luego, compañeras. Bye, bye. Buen día, compañeras. Bye, bye con todos, chicas. Hasta luego.